Hola, ¿qué tal? Un saludo apreciado y afectuoso desde el Ministerio SECAP, Antorcha de Vida. Saludo a las iglesias, un saludo a los creyentes, un saludo a todos los que nos ven. Hoy voy a iniciar presentándoles un tema sobre el éxito de la vida, la escalera de la vida. La escalera de la vida que Pedro presenta en su segunda carta, capítulo 1, del verso 5 en adelante. Este tema, que normalmente nosotros lo hemos oído y hemos apreciado muchas veces como un tema más de éxito sobre la vida motivacional, rayando incluso en una vida tanto humanista. Pero creo que me parece que este tema el apóstol Pedro lo presenta, pero radicalmente alejado de esa idea. Porque el apóstol Pedro no está tratando de llevar ánimo, un estado almático, animado, de deseos, de buenos deseos a la gente, sino que Pedro está plantando una vida cristiana que está sustentada en la fe. Pero la fe no es algo que yo estimo como un buen sentimiento, sino la fe es todo lo contrario. La fe es el arte de la vida misma en sí, vivencial, aquella fe, aquella actitud que se mantiene creyendo en el Dios, como algo así como Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando todas las cosas iban mal. La fe nosotros la hemos identificado como algo, oh, qué bien me siento, por ejemplo, una sanidad, oh, me siento muy bien, tengo mucha fe en el Señor, pero en realidad eso no es fe. La fe es algo que se mantiene sustentando nuestra vida en algo que definitivamente ni siquiera vemos, a menudo que ni siquiera sentimos. Echándole un vistazo a Abraham, lo aprenderíamos muy bien. Pero bueno, quiero leerles, porque va a ser una serie de 8 videos, y voy a comenzar con el primero que se llama La escalera de la vida, fe. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Los dos versos últimos son los concluyentes de este tema. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A manera introductoria ya hemos dicho que el tema que presenta el apóstol Pedro no es sintomático del buen sentido, del buen ánimo. Quiero poner sencillamente un ejemplo. Digamos un joven matrimonio que logró establecer una vida familiar, que luego tuvieron un hijo, 2 hijos, y si nos remontásemos al tiempo del pasado de nuestros padres, digamos que llegaron a tener 12 hijos. En aquellos tiempos tenían un montón, 12 hijos. Pero un buen día se levanta el padre una mañana y dice, no tengo ganas de ir a trabajar. Y así dura una semana. Lo que ocurrirá después de una semana es la fatalidad, porque no podrá ser sostenida su familia de 12 hijos más una esposa, con él 14 personas, tan solamente por no sentirse bien ir a trabajar. La responsabilidad es el fundamento de él. Es decir, la vida se sostiene por su sentido de responsabilidad, que es el trabajar para sostener y mantener una familia. Se llama responsabilidad. En el caso de la vida cristiana se llama fe. No es cómo me sienta en la vida cristiana, sino es lo que tengo que hacer por ganar la vida futura en Cristo. Es decir, ¿cuántos creyentes hoy no tenemos en las congregaciones que dicen, hoy no me siento tan bien, ya me voy a apartar porque no me siento bien siendo cristiano, me han golpeado todos, me han criticado todos, no me siento bien? Y aún más, tenemos decenas de creyentes que llegan a las congregaciones y dicen, ayer me porté mal, pero hoy Cristo me perdonó. Un año después vuelven a decir, hoy me volví a Cristo, gracias a Dios. Y todos nosotros decimos, gloria a Dios. Ahora, nada de malo hay, es mejor venir a Cristo tantas veces como se pueda. Sin embargo, no es lo correcto. Lo correcto es, habiendo conocido al Señor y siendo fieles, permanentes, continuos hasta que Él venga. O bien, es como el muchacho en la escuela, que se sacó un 100 el primer mes. Los siguientes meses fueron 40, 50, 60, 70.
Y al final del día la institución le dijo, hijo, tú estás desaprobado, no pasaste año. ¿Qué? Y dice, ¿por qué? Si yo saqué una buena calificación, un 100 fue suficiente. No, señor, porque promediados es igual a estar reprobado. No puede ser exitoso teniendo una buena calificación el primer mes y todo el resto de los meses siendo malo, porque se promedia en la vida y no funciona. Tienes un 0. Así es la vida cristiana. No puedes portarte un mes, un año excelente, siendo excelente creyente, lleno de fe, continuo en la palabra, pero el siguiente año siendo un mal creyente, apartándote del Señor y luego haciendo un reclamo a Dios que tú quieres entrar en esa fabulosa vida espiritual con Él. Porque Él te dirá, como dice en su palabra Mateo 7, no te conozco. Pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sí, hicieron, pero no te conozco. ¿Por qué razón dice esto el Señor? Porque no hubo continuidad en la fe. Por eso, nadie mejor que el apóstol Pedro, que fue un hombre de primera mano. No fue un hombre que delegó esta palabra a alguien más para que lo dijera. De hecho, nosotros tenemos el privilegio de leer de primera mano la vida espiritual que el apóstol Pedro conoció en Cristo. Por eso es que él habla acerca de la fe. ¿Ven entonces? No es un asunto motivacional, no es un asunto puramente que tiene que ver con superación personal, no es un asunto de humanista, es un asunto puro de fe o pura fe. Estos son los 8 escalones de los que hablaremos enseguida. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Pero comenzando con la fe, entonces describiendo que el apóstol Pedro habló acerca de esto por una simple razón. En el tiempo que el apóstol Pedro vivía, había una abundante doctrina que rayaban en muchas filosofías huecas y de humana sabiduría. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él predicó en Atenas, él predicó a un grupo, su auditorio era un grupo selecto, donde había toda clase de conocedores, filósofos. De ahí, allí en ese tiempo, o poquito antes, nacieron toda clase de filosofías. Los grandes filósofos que hubieron, nacieron allí. Y el apóstol Pablo manejaba esos términos con precisión. De hecho, si ustedes leen las cartas de Pablo, su sintaxis, su escritura es muy diferente al resto. Y cuando él llegó a predicar en Atenas, él dijo, ahora es mi pan comido, yo hablaré acerca de estas cosas. Es un tema que manejo bastante bien. Y cuando él habló acerca del convencimiento, que vaya para convencer, era perfecto, era como un buen vendedor. Después, cuando él termina y nadie se acercó a la cruz de Cristo, a la salvación, entonces arrepentido él vino y dijo alguna vez, no más volveré con humana sabiduría, sino hablaré de la palabra con el poder de Dios basado en el Espíritu Santo de Dios, y hablaré de la cruz de Cristo, al Cristo crucificado. ¿Notan entonces que si el apóstol Pablo era excelente orador, notó que la predicación de solamente hacer sentir bien a la gente por filosofías que los podían cambiar y o convencer en ese medio de vida, se dio cuenta que no funcionaba, porque lo único que cambia es el evangelio de Cristo y este crucificado, el que ha resucitado y el que volverá otra vez. Pablo, se convenció que su palabra no era efectiva si no se basaba en la fe. Veamos ahora a Pedro. Pedro describe esta filosofía, esta nueva doctrina, esta forma de caminar con la fe como fundamento número 1. Por eso el apóstol Pedro habló acerca de que la fe era el camino hacia Dios como escalón número 1. La razón era que en aquel tiempo había muchas doctrinas y entre ellos estaba en boga una filosofía o doctrina que se llamaba el gnosticismo. Es decir, el autoconocimiento, el que hacía que la gente se sintiera bien. Tan solo el conocimiento, y la idea era, si tú conoces la vida, si tú te sientes bien, si haces una vista introspectiva a ti, te examinas a ti mismo y te sientes bien por lo que haces, no necesitas nada más. Es decir, esta filosofía enseñaba que tú solo podías ser tan bueno como Dios, que no necesitabas a Dios. Podrías ser salvo tú mismo. ¿Les suena familiar que esto está en boga también el día de hoy? Muchos, desde niños, hombres, jóvenes, adultos, ancianos, hacen toda clase de liberalidades y dicen, ¿me siento bien?
Eso está marcando el paso de la vida y parece ser que no ha terminado desde el tiempo antiguo. Hoy la gente está tratando de separarse del Señor. Aquello que dice, tanta responsabilidad en Cristo. Cristo dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y nosotros nos sentimos tan amenazados porque hay la filosofía nueva que dice, me están coartando mis libertades. Pero esa no es libertad, eso se llama liberalidad. Eso se llama darle rienda suelta al deseo carnal y perderse. Por eso la palabra tiene reglas y su primer regla es fe. Aquellos cuando dicen aquí no hay reglas, la única regla es que no hay reglas, ojo, todo buen creyente, todo buen hogar, toda persona tiene reglas. Se levanta a las 7, va a trabajar a las 8, llega a las 6, son reglas. Son reglas, señores. La Escritura tiene por diseño la regla. Aquí la regla es que hay reglas en la palabra para hacer bien. Así que el apóstol Pedro fue muy contundente porque en aquel tiempo todo el mundo podía hacer lo que quisiera. Siéntete bien y estás bien. De hecho, el apóstol Juan dice que si tú haces alguna cosa y tu corazón se siente bien, tú pides consejo a algunas personas y dicen, ¿puedo hacer aquello? Oh, sí, está bien, no hay problema, tú lo sigues haciendo. Y para no señalar algunas cosas que luego incurran en comentarios, hay muchas liberalidades que cuando tú vas y pides consejo a alguien, dice, está bien, no hay problema, hazlo. Pero ojo, dice Juan, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Es decir, Dios es el que escudriña tu alma. Es el que escudriña tu corazón y Él es el que ve qué está bien o qué está mal, no lo que tú crees que está bien o que está mal. Él es el que diseñó, Él es el patrón, es el jefe, Él es el Padre celestial. Y el Padre, el jefe en mando, es el que decide, pone las reglas, quita la vida, la da. No yo, no tú. Por eso hoy respondemos enfáticamente diciendo, sí, apóstol Pedro, nosotros caminaremos en fe. Así que la fe no es un sentimiento. La fe es una acción, nos lleva a pasos concretos, a acciones que nos llevarán a la vida eterna. ¿Comprendemos esto? Es pues la fe no un sentimiento. De hecho, ojalá que nosotros podamos borrar de nuestra idea que cuando decimos yo tengo mucha fe en nuestro Dios porque tan solo hoy el Señor me sanó. Pero que cuando algo esté críticamente azotando nuestra vida, que esté empujando contra la pared nuestra vida, algo así como al apóstol incluso Pedro, como a Daniel, como a Job, como José, como Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros, como muchos creyentes de la primera era cristiana, del primer siglo de la era cristiana, como muchos incluso contemporáneos, que la fe no fue un buen gusto, fue una actitud. La fe es un trabajo, señores, y esto es en la palabra. Por eso, Pedro describe a los cristianos que dice que no debemos abandonar la fe porque considera que la salvación no es por uno mismo, es como un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora ya hemos visto eso. ¿De dónde se origina la fe? Bueno, por principio de cuentas dice que la salvación nosotros la recibimos como un don de Dios y esto es por la fe. La fe fue un regalo inicial que Dios dio a nuestro espíritu y a nuestra alma. ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Cuando siendo perdido se vio abandonado, totalmente arruinado, levantó su vista al cielo y decir, el hombre tiene un diseño intrínseco en su alma para que en su espíritu vea en algún momento de su vida a Dios. Y lo bueno que este joven, cuando sintió esa ventanita abrirse, levantó los ojos al cielo y él reaccionó y dijo, Señor, me siento mal, estoy en un quiebre total, pero me levantaré e iré a mi Padre. Levantarse de una situación crítica no es de gusto, es de necesidad, es de reconocimiento. Así que la fe es un regalo. La fe, consideren que es un regalo del Señor, esa fe inicial de salvación, porque luego hay otra clase de fe que continúa de esta, que es la fe de buenas obras, no para salvación, la fe que hace que nosotros hagamos lo correcto por ende de haber sido salvos, como una vida subsecuente a la salvación. Así que dice Cristo, para combatir la idea de que tú puedes ser bueno sin el Señor, dice Jesús, capítulo 15, verso 5 de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí,
nada podéis hacer. ¿Alguien me está diciendo? Oh, yo hago buenas cosas y no conozco al Señor. Todo lo bueno que te asiste, ya sea vida fructífera, vida económica, vida material, vida física, vida elemental de todos los ambientes que tú quieras y pongas, no necesariamente es el buen fin de tu vida. Porque el buen fin de tu vida es cuando el Señor diga, ven aquí. Y entonces dirá, ¿y lo que has provisto para quién será? ¿Hombre necio? Así que el fin de tu vida no es lo que hoy tienes, es lo que pasará después de la vida. Que pasaremos con el Señor una eternidad o en el castigo eterno. Así que nuestro final no es cómo hoy estoy, sino cómo estarás después de la muerte. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación viene por la fe, es decir, no hay fe correcta si no es a través de Cristo. Romanos 3:10 dice, el verso 12, dice, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Definitivamente no hay nada correcto en la vida si no es a través del Señor. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo podemos tener fe? Yendo a la palabra que nos presenta la creación, la palabra que nos presenta a Cristo, la palabra que nos presenta el Evangelio, la palabra que nos presenta la cruz de Cristo, la palabra que nos presenta el perdón. Esa palabra que nosotros hemos alguna vez medio leído y olvidado. Si nosotros no leemos la palabra, no vendrá fe. En algún momento dado, esa fe que le asistió al hijo pródigo, esa fe que le asistió a hombres que estuvieron en cuestiones críticas, se levantarán, porque esa palabra es viva. Y escuche esto, y eficaz, que penetra hasta partir el alma, crea esa palabra. Dice la palabra que la fe viene por ese fundamento de oírla. Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, quiero repetirles este versículo y recordárselos. Dice, pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y si alguien se acerca a Dios, crea que le hay. Y entonces Dios es galardonador, es premiador de los que le buscan. ¿Sabe usted que el que se acerca a Dios debe de ser por fe? No es meramente por un conocimiento, sino la fe que liga a ese ser supremo, a ese ser creador que alguna vez hizo el mundo entero antes que nosotros naciésemos. Dice la palabra que nosotros tenemos una nube de testigos, hombres que transformaron su vida y que fueron hombres de fe. Fe del tiempo antiguo hacia adelante, ahora nuestra fe es histórica, la fe que ve hacia el Calvario. Digamos que aquellos hombres, dice cuando el escritor en Hebreos 12:1 dice, por tanto, también nosotros teniendo en derredor tan grande, una nube muy grande de testigos, entonces despojémonos de todo peso que nos asedia. Corramos con paciencia. Ojo aquí, corramos con paciencia, es decir, constantemente aguantando toda clase de penurias. Dice, corriendo, no dice lento, dice paciencia, es decir, constantemente, deprisa, pero con paciencia, haciendo las cosas correctas. Si echamos un vistazo a hombres de fe que le creyeron al Señor, y que no fueron exactamente motivados por algo correcto, dice la palabra que estuvo allí Abraham. Abraham, un hombre que caminó con Dios, fue constante. Su sentencia era caminar en base a lo que había oído de Dios, aunque no había visto ni un ápice de nada de lo que él había dicho. Caminó Isaac en fe, caminó Jacob en fe, caminó Daniel en fe, caminó José en fe, caminó Gedeón en fe. Los primeros cristianos caminaron en fe. Muchos de los contemporáneos
contemporáneos que ya murieron caminaron en fe. Tenemos esa nube de testigos, hombres que estuvieron atrás de nosotros, hombres que están atestiguando, que dicen, sí se puede, Señor, sí se puede ser fiel al Señor. Hombres que pusieron la palabra como el fundamento de sus vidas, que no pusieron sus filosofías huecas. De hecho, Pablo habla mucho acerca de que abandones tus huecas filosofías de vida. Todo lo que se presume que te hace sentir bien, porque no pienso ni tantito que Daniel se sintió bien cayendo al foso de los leones, aquellos animales del campo, aquellos animales feroces que podían triturar sus huesos uno a uno en segundos. No era sentirse bien, pero él fue en fe creyéndole al Señor. Nada bien se sintió también a Sadrach, Mesach y Abednego a ir al foso, al horno de fuego donde se iban a quemar. Era una situación incómoda hasta el tope, hasta la coronilla. Sin embargo, ellos creyeron al Señor. A veces nuestra práctica de fe es por lo bien que nos sentimos, pero a menudo el dolor profundo, la angustia profunda, decimos, no me siento bien. A veces sientes que orar no pasa del techo tu oración cuando te sientes oprimido por las situaciones y las circunstancias. ¿Te has sentido alguna vez así? Entonces es momento de que allí nazca tu fe, porque la fe verdadera nace en ese punto, no en lo bien que se siente tu vida. La fe nace en ese punto, no en lo bien que hoy te sientes. La fe nace en la vida crítica, creyéndole al Dios de la salvación, al Dios del cielo, al Dios creador, porque Él acrisola nuestra vida cuando nosotros le creemos al Señor. El próximo paso será hablar de la virtud. Así que este escalón es el primero. Sin este no puedes hacer nada. El hecho de que quieras tomar un atajo en la vida simplemente no funciona. La vida cristiana no es de atajos. La vida cristiana es progresiva, vivencial, constante, el mismo camino recto en el Señor. Hasta entonces, Dios te bendiga.